El capitán Beltar estaba en el puente de su nave de guerra y contemplaba las estrellas. Su nave era enorme. Medía 3.000 metros de eslora y tenía armamento suficiente para destruir una luna pequeña. A su alrededor, otras 11 naves idénticas a la suya flotaban en el espacio. Eran el orgullo del Imperio Seeriano. Nada en la galaxia podía hacerles frente. Hoy se suponía que sería un trabajo fácil. El Consejo Galáctico los había enviado a conocer a una nueva especie llamada humanos. Estos humanos vivían en un pequeño planeta azul cerca del borde de la galaxia. Apenas acababan de aprender a viajar entre las estrellas. Sus naves más grandes eran más pequeñas que las lanzaderas sapirianas. Señor, dijo su segundo al mando, el oficial Krix, llevamos 3 años observando a estos humanos. No están avanzados. Sus armas usan tecnología química anticuada. Sus naves están hechas de metal simple. No deberían ser un problema. Beltar asintió. Había leído todos los informes. Los humanos eran como la mayoría de las especies jóvenes. Luchaban mucho entre ellos. Eran agresivos y testarudos, pero también débiles. Su tecnología estaba miles de años por detrás de la del Imperio Seeriano. Los humanos habían solicitado una reunión. Querían unirse al Consejo Galáctico. Era casi gracioso. Esas criaturas primitivas pensaban que podían sentarse en la misma mesa que las grandes potencias de la galaxia. Querían mostrar su flota para demostrar que estaban listos. ¿Cuántas naves traen?, preguntó Beltar. Solo una, señor, respondió Krix. Nuestros escáneres de largo alcance muestran una única nave. Mide unos 800 metros de eslora. Muy pequeña en comparación con nuestros acorazados. Beltar casi sintió lástima por ellos. El Consejo Galáctico siempre hacía esto con las nuevas especies. Enviaban una flota masiva para intimidar a los recién llegados. Luego les ofrecían una elección: unirse como miembro menor o ser destruidos. La mayoría de las especies elegían unirse. Las inteligentes, al menos. El lugar de la reunión era en un campo de asteroides. Era espacio neutral, a medio camino entre el territorio humano y el puesto de avanzada sapiriano más cercano. La flota de Beltar llegaría primero. Mostrarían su poder. Los humanos verían 12 naves de guerra masivas y comprenderían su lugar en la galaxia. Todas las naves, prepárense para el salto hiperespacial, ordenó. El espacio alrededor de su flota comenzó a torcerse y curvarse. La realidad se plegó sobre sí misma. Luego, en un destello de luz, estaban en otro lugar. El campo de asteroides se extendía ante ellos. Rocas del tamaño de edificios flotaban lentamente por el espacio. Y allí, esperándolos, estaba la nave humana. Beltar la observó a través de su visor principal. Se recortaba oscura contra las estrellas. El casco era liso y negro. No podía ver armas obvias, ni generadores de escudos, ni los motores masivos como los de las naves sapirianas. Parecía más un transporte de carga que una nave de guerra. Inicien el escaneo, ordenó. Su oficial de ciencias, Kisnol, trabajaba en su puesto. Era una de las mejores operadoras de escáner de la flota. Si alguien podía descubrir los secretos de la nave humana, era ella. Señor, dijo después de unos minutos, estoy recibiendo lecturas extrañas. ¿Qué tipo de extrañas? El casco está hecho de un material desconocido. Es mucho más denso que nuestro blindaje, y la firma de energía es muy baja, casi como si la nave estuviera absorbiendo nuestros haces de escáner en lugar de reflejarlos. Beltar frunció el ceño. Eso era inusual. La mayoría de las naves aparecían claramente en los escáneres. Esta nave humana era casi invisible para sus sensores. ¿Alguna arma?, preguntó. Ninguna que pueda detectar, señor. Ni cañones de plasma, ni tubos de misiles, ni proyectores de energía. Parece una nave pacífica. Beltar se relajó un poco. Quizás los humanos eran más listos de lo que pensaba. Tal vez habían traído una nave civil para evitar una pelea. Eso facilitaría las cosas. Podría presentar los términos estándar de rendición sin derramar sangre. Abrió un canal de comunicación. Estaba a punto de hablar cuando algo llamó su atención. La nave humana se movía.
no hacia su flota, ni alejándose de ella. Estaba girando lentamente, rotando sobre su eje central. Señor, dijo Kisnol, con voz preocupada. La nave está cambiando. A medida que la nave humana giraba, Beltar comenzó a ver detalles que antes habían estado ocultos. Lo que había pensado que era un casco liso y simple era en realidad algo mucho más complejo. Había líneas y costuras por toda la superficie, paneles y secciones que parecían poder abrirse. Señor, dijo Kisnol de nuevo, creo que esos son puertos de armas. Beltar miró fijamente la nave humana. Seguía girando lentamente. Cada vez se hacían visibles más y más detalles. Lo que había parecido un transporte pacífico comenzaba a parecer algo completamente diferente. Consígueme un escaneo estructural completo, ordenó. Señor, lo estoy intentando, pero su casco está bloqueando la mayoría de nuestros escaneos. Es como si la hubieran diseñado específicamente para ocultarse de nuestros sensores. La nave humana completó su giro. Ahora podía ver una inscripción en el casco. Su ordenador tradujo las letras humanas. 3 palabras aparecieron en su pantalla. UES consecuencias. Era un nombre extraño para una nave pacífica. En la cultura sapiriana, las naves llevaban nombres de cosas hermosas. Flores, música, arte. Pero consecuencias sonaba más como una amenaza. Señor, gritó su oficial de armas. Estoy detectando movimiento en la nave humana. Algo le está pasando a su casco. Beltar observó con creciente alarma. Los paneles lisos de la nave humana se deslizaban, abriéndose. Secciones del casco se plegaban hacia atrás como pétalos de una flor. Y debajo, pudo ver la verdadera naturaleza de la nave. Cañones de armas emergieron de puertos ocultos. Tubos masivos y gruesos que parecían diseñados para lanzar proyectiles pesados a velocidades increíbles. Lanzadores de misiles se desplegaron desde bahías ocultas. Docenas de armas más pequeñas brotaron de cada superficie. Cañones de defensa de punto que rastreaban y apuntaban automáticamente. Por las 7 lunas, susurró Krix. No es un transporte en absoluto. La nave humana se estaba transformando ante sus ojos. Lo que había parecido una simple nave civil se estaba revelando como una de las naves más fuertemente armadas que Beltar había visto jamás. Y todavía seguía cambiando. Señor, informó Kisnol, con voz temblorosa. Las firmas de energía se están disparando. Las lecturas de potencia que estoy obteniendo ahora son imposibles. Esta nave ha estado ocultando sus verdaderas capacidades. Surgieron más armas. Proyectores de energía que brillaban con una furia contenida. Cañones de riel que podían acelerar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Tubos de torpedos que parecían capaces de lanzar ojivas aniquiladoras de planetas. ¿Cuántas armas tiene esa cosa?, preguntó Beltar. Cuento más de 200 sistemas de armas distintos, señor, y eso es solo lo que puedo ver. Puede que haya más ocultos dentro del casco. Beltar sintió un vuelco en el estómago. Su acorazado tenía 50 sistemas de armas. Era considerado una de las naves más poderosas de la galaxia. Esta nave humana tenía 4 veces más cañones, y todos parecían más avanzados que cualquier cosa en el arsenal seeriano. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Ponla en pantalla. El visor principal parpadeó. El rostro que apareció no se parecía a nada que Beltar hubiera visto antes. El humano era mayor, con el pelo corto y gris y cicatrices en la cara. Sus ojos eran duros y fríos. Era alguien que había visto muchas batallas y las había ganado todas. Soy el almirante Chen del Comando Espacial de la Tierra Unida, dijo el humano. Su voz era tranquila y firme. Supongo que están aquí para la evaluación de nuestra membresía. Beltar trató de encontrar su voz. Su nave parece más avanzada de lo que sugería nuestra inteligencia. El almirante Chen sonrió. No fue una expresión amistosa. La Consecuencias es un crucero pesado clase Retribución. Es nuestra nave diplomática. ¿Diplomática? Beltar no pudo ocultar su confusión. Este era el navío más fuertemente armado que había encontrado.
¿Cómo podían llamarlo diplomático? En el espacio humano, almirante, la diplomacia es el arte de decir, buen perrito, mientras buscas un palo más grande. Chen hizo una pausa. La consecuencia es un palo muy grande. Beltar miró su pantalla táctica. Su oficial de armas estaba actualizando frenéticamente las evaluaciones de amenaza. La nave humana podía destruir toda su flota. Su blindaje podía resistir impactos directos de cañones de plasma. Sus armas podían atravesar escudos de energía como si fueran de papel. ¿Cuántas naves como esta tienen?, preguntó Beltar. Temía la respuesta. La sonrisa del almirante Chen se hizo más amplia. Eso es clasificado, capitán. Pero le diré esto. Todas las especies que hemos encontrado hasta ahora han hecho esa misma pregunta. Beltar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los humanos habían encontrado otras especies, y a juzgar por la confianza del almirante Chen, esos encuentros habían salido bien para la humanidad. Nos dijeron que los humanos eran una especie primitiva, dijo Beltar. Lo éramos, respondió Chen. Hace unos cientos de años, luchábamos entre nosotros con espadas y lanzas. Pero aprendemos rápido, y siempre hemos sido muy buenos en la guerra. En la pantalla táctica, llegaba más información. Solo los sistemas de misiles de la nave humana podían destruir la mitad de su flota. Sus cañones principales podían abrir agujeros en un planeta. Y según los escaneos, esta era solo una única nave. Su navío parece diseñado para la destrucción, observó Beltar. Sí, dijo Chen simplemente. Construimos nuestras naves para terminar las peleas rápidamente. Hemos aprendido que la mejor manera de prevenir la guerra es ser tan peligroso que nadie quiera luchar contra ti. Beltar comenzaba a entender. Los humanos no habían enviado un transporte primitivo para rogar por su membresía. Habían enviado una advertencia. Esta nave era una demostración del poder humano, un mensaje a la galaxia de que la humanidad no era débil. Deberíamos comenzar la evaluación, dijo Chen. A menos que prefieran retirarse. Beltar miró a su flota. 12 acorazados que habían sido el orgullo del imperio sapiriano. Naves que habían conquistado docenas de mundos. Naves que ahora parecían pequeñas y débiles en comparación con la nave humana que flotaba ante ellos. No, dijo finalmente. Procederemos con la evaluación. Chen asintió. Bien. Empezamos con una demostración de capacidades defensivas. Antes de que Beltar pudiera responder, los sistemas de defensa de punto de la nave humana se activaron. Cientos de pequeñas torretas emergieron del casco. Se movían con una velocidad y precisión increíbles, rastreando objetivos imaginarios. Los ordenadores de puntería pintaron las naves de Beltar con designadores láser. El mensaje era claro. La consecuencias podía destruir toda su flota en minutos. Impresionante, logró decir Beltar. Eso es solo el comienzo, respondió Chen. Le gustaría ver nuestras capacidades ofensivas. Beltar no estaba seguro de quererlo, pero asintió de todos modos. Tenía que saber de lo que era capaz la humanidad. La galaxia necesitaba saberlo. La nave humana comenzó a cargar sus armas principales. Las lecturas de energía se dispararon a niveles que deberían haber sido imposibles. Los cañones principales giraron para apuntar a un asteroide cercano. Era una roca del tamaño de una luna pequeña. Fuego, ordenó Chen. La consecuencias desató un único disparo. Un proyectil que se movía a una velocidad increíble golpeó el asteroide. Por un momento, no pasó nada. Luego, la roca entera explotó en polvo y escombros. Donde había habido una pequeña luna, ahora no había más que espacio vacío. Beltar se quedó mirando el espacio vacío donde había estado el asteroide. Sus naves podrían dañar una roca así. Les llevaría docenas de disparos y varios minutos. Los humanos la habían destruido con un solo proyectil. Ese fue nuestro cañón cinético principal, explicó Chen. Tenemos 12 de ellos. 12 armas que podían destruir lunas. Beltar sintió que su confianza se desmoronaba. El imperio sapiriano había gobernado esta parte de la galaxia durante 1000 años. Sus naves eran temidas en todo el espacio conocido. Pero en comparación con esta nave humana, eran niños jugando con juguetes.
Deberíamos discutir los términos, dijo Beltar débilmente. ¿Términos? Chen parecía confundido. No estamos aquí para negociar una rendición, capitán. Estamos aquí para unirnos al Consejo Galáctico como iguales. Iguales. La palabra golpeó a Beltar como un golpe físico. Los humanos no querían ser protegidos. No querían ser miembros junior. Querían sentarse en la mesa principal con las grandes potencias de la galaxia. Y después de ver las consecuencias, Beltar supo que se habían ganado ese derecho. El proceso de evaluación no se pareció a nada que Beltar hubiera experimentado en sus 40 años de servicio militar. Todas las pruebas que el Consejo Galáctico usaba para medir a las nuevas especies estaban diseñadas en torno a tecnología conocida. Armas de plasma, escudos de energía, motores de gravedad. Los humanos no usaban nada de eso. En cambio, habían desarrollado armas y defensas que operaban con principios completamente diferentes. Muéstrenos su tecnología de escudos, solicitó Beltar, leyendo el protocolo de evaluación estándar. El almirante Chen pareció divertido. No usamos escudos de energía, capitán. Descubrimos que son ineficientes. Entonces, ¿cómo protegen sus naves? Blindaje, dijo Chen simplemente. Y sistemas de defensa de punto. Beltar frunció el ceño. El blindaje era primitivo. Todas las especies avanzadas habían superado la protección física hacía siglos. Los escudos de energía podían detener cualquier proyectil o arma de haz. ¿Por qué los humanos se aferrarían a una tecnología obsoleta? Demuestren la efectividad de su blindaje, dijo Beltar. Muy bien. Apunten a una de nuestras secciones secundarias del casco con sus cañones de plasma. Usen media potencia. Beltar dudó. Incluso a media potencia, los cañones de plasma seerianos podían derretir 1 kilómetro de roca sólida. No quería destruir accidentalmente la nave humana y comenzar una guerra. ¿Están seguros? Totalmente seguros, capitán. Fuego cuando estén listos. Beltar dio la orden. Uno de sus acorazados desató una ráfaga de plasma contra las consecuencias. El haz golpeó el casco de la nave humana y se extendió por la superficie como agua sobre una piedra. Durante varios segundos, el blindaje brilló al rojo-blanco. Luego, la energía se disipó, sin dejar daños visibles. Interesante, observó Chen. Sus armas de plasma operan a aproximadamente 15 millones de grados. Nuestro blindaje está clasificado para temperaturas de hasta 50 millones de grados. Beltar miró las lecturas de su escáner. La nave humana había absorbido suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad durante 1 año. El blindaje ni siquiera había sido arañado. ¿Cómo es eso posible? Aprendimos temprano en nuestra era espacial que la mejor defensa no es desviar un ataque, sino absorberlo. Nuestro blindaje contiene capas de materiales que pueden almacenar y disipar cantidades increíbles de energía. Lo que no se absorbe se distribuye por todo el casco. Su oficial de ciencias, Kisnol, trabajaba frenéticamente en su puesto. Señor, la temperatura del casco de la nave humana ya está volviendo a la normalidad. Cualquier energía que el blindaje haya absorbido, la está dispersando de alguna manera. Disipadores de calor, explicó Chen. La energía absorbida se convierte en calor residual y se irradia a través de sistemas especializados integrados en el casco. Una sola sección de nuestro blindaje puede absorber impactos directos de armas mucho más potentes que sus cañones de plasma. Beltar empezaba a entender por qué los humanos no usaban escudos de energía. Su blindaje era mejor, más fiable, más difícil de sobrecargar o penetrar. ¿Y qué hay de sus armas?, preguntó. Vimos su cañón cinético destruir el asteroide, pero seguramente también tienen armas de energía. Las tenemos, confirmó Chen, pero preferimos los sistemas cinéticos para el combate nave a nave. ¿Por qué? Las armas de energía son más eficientes. Viajan a la velocidad de la luz. No pueden ser interceptadas. Chen sonrió de nuevo con esa sonrisa fría. Las armas de energía pueden ser desviadas por escudos. Pueden ser absorbidas por el blindaje. Pero una barra de tungsteno moviéndose al 30% de la velocidad de la luz no puede ser detenida por nada,
excepto por un impacto directo con un objetivo. Beltar sintió que la sangre se le helaba. 30% de la velocidad de la luz. La energía cinética de tal proyectil sería enorme. Ningún escudo podría detenerlo. Ningún blindaje podría absorberlo. Sus cañones principales disparan proyectiles sólidos a velocidades relativistas. Nuestros cañones principales. Sí, pero también tenemos otras armas. ¿Le gustaría una demostración? Antes de que Beltar pudiera responder, la Consecuencias giró para enfrentar otro asteroide. Este era más pequeño que el primero, de solo unos cientos de metros de diámetro. El almirante Chen pronunció una sola palabra en su comunicador: enjambre. Docenas de misiles se lanzaron desde puertos ocultos en la nave humana. Pero no eran misiles normales. Mientras volaban hacia el asteroide, cada uno se dividió en proyectiles más pequeños. Esos se dividieron de nuevo, y de nuevo. Lo que había comenzado como docenas de misiles se convirtió en cientos, luego en miles de ojivas más pequeñas. El enjambre de micromisiles alcanzó el asteroide y comenzó a impactar la superficie. Cada explosión era pequeña, pero eran tantas que, en segundos, la roca entera estaba siendo desgarrada desde adentro. El asteroide se derrumbó en escombros. Luego, los escombros fueron pulverizados hasta convertirse en polvo. Municiones de racimo, explicó Chen. Cada misil lleva 50 submuniciones. Cada submunición lleva 10 microojivas. Muy efectivas contra objetivos grandes. Beltar observó la nube de polvo que una vez fue roca sólida. ¿Cuántos de esos misiles llevan? Clasificado, respondió Chen. Pero diré esto. Tenemos suficiente munición para librar una batalla sostenida durante varias semanas sin reabastecimiento. ¿Varias semanas? Las naves de Beltar llevaban munición para quizás 6 horas de combate. Después de eso, necesitarían regresar a la base para rearmarse. La nave humana podía luchar durante semanas sin apoyo. ¿Su alcance?, preguntó Beltar. Nuestras armas cinéticas son efectivas a distancias de hasta medio año luz, dijo Chen con indiferencia. Nuestros sistemas de misiles no tienen un límite de alcance práctico. Beltar casi se cae de su silla de mando. Medio año luz. Eso era más lejos de lo que la mayoría de las naves podían viajar en el hiperespacio antes de necesitar detenerse y recalcular su posición. Los humanos podían atacar objetivos desde distancias tan grandes que el enemigo ni siquiera sabría que estaba bajo ataque. Eso es imposible, susurró Kisnol. Ningún sistema de puntería puede ser preciso a tales distancias. El nuestro sí, dijo Chen. Usamos una combinación de algoritmos predictivos y datos en tiempo real de drones de exploración. Nuestros ordenadores de puntería pueden calcular la posición de un objetivo en movimiento con hasta 6 meses de antelación. 6 meses. Los humanos podían disparar a un objetivo y acertarle medio año después, compensando todo el movimiento y los cambios de rumbo que el objetivo pudiera hacer en ese tiempo. Su tecnología, dijo Beltar lentamente, es mucho más avanzada de lo que nos dijeron. Somos buenos ocultando nuestras capacidades, asintió Chen. La mayoría de las especies ven lo que queremos que vean. Cohetes químicos primitivos, cascos de metal simple, comunicaciones de radio básicas. Asumen que somos atrasados y débiles. Pero no lo son. No, capitán, no lo somos. Beltar miró a su flota. 12 de las naves de guerra más poderosas del espacio conocido. Naves que habían conquistado sistemas estelares y destruido civilizaciones enteras. Pero comparadas con esta única nave humana, no eran nada. Juguetes, reliquias de una era más primitiva. ¿Cuánto tiempo llevan viajando por el espacio?, preguntó. Alcanzamos el viaje más rápido que la luz hace 200 años, respondió Chen. Antes de eso, pasamos 300 años desarrollando nuestra tecnología dentro de nuestro propio sistema estelar. 500 años. Eso no era nada comparado con los milenios que el Imperio Sapiriano llevaba viajando entre las estrellas. Sin embargo, en ese corto tiempo, los humanos habían desarrollado una tecnología que superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera visto. Aprenden rápido, observó Beltar. Tuvimos que hacerlo, dijo Chen, y por primera vez,
Su expresión se tornó seria. Nuestro sistema natal está rodeado de territorio hostil. Cuando alcanzamos el viaje interestelar por primera vez, nos encontramos con 17 especies diferentes. 16 de ellas intentaron conquistarnos o destruirnos. ¿Y la 17ª? Se convirtieron en nuestros aliados. Después de ver lo que les pasó a las otras 16. Beltar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los humanos habían luchado contra 16 especies diferentes y habían ganado. No es de extrañar que sus naves estuvieran tan fuertemente armadas. No es de extrañar que su tecnología fuera tan avanzada. Se habían visto obligados a convertirse en los depredadores alfa de la galaxia solo para sobrevivir. Las especies con las que lucharon, dijo Beltar con cuidado. ¿Qué les pasó? Algunas aprendieron a respetar el territorio humano y firmaron tratados de paz. Otras continuaron siendo agresivas y tuvieron que ser tratadas de manera más permanente. ¿Tratadas de manera permanente? Beltar entendió lo que eso significaba. Algunas especies ya no existían porque habían subestimado a la humanidad. No somos conquistadores, capitán, continuó Chen. No buscamos gobernar sobre otras especies. Simplemente queremos que nos dejen en paz. Pero hemos aprendido que la única manera de asegurar la paz es ser tan poderosos que nadie se atreva a molestarla. La comunicación fue interrumpida por una alarma de la estación de sensores de Beltar. Kisnol miraba sus pantallas en estado de shock. «Señor», gritó, «estoy detectando múltiples firmas de hiperespacio. Algo grande se acerca». El almirante Chen revisó sus propias pantallas. «Ah, justo a tiempo». «¿Qué se acerca?», exigió Beltar. «El resto de la misión diplomática», respondió Chen con calma. El espacio comenzó a torcerse y curvarse a su alrededor. La realidad se plegó mientras objetos masivos emergían del hiperespacio. Apareció una nave, luego otra, y luego una docena más. Beltar miró horrorizado como una flota humana se materializaba a su alrededor. Cada nave era diferente en diseño, pero todas estaban claramente construidas para la guerra. Algunas eran largas y esbeltas, erizadas de tubos de misiles. Otras eran anchas y pesadas, cubiertas de placas de blindaje y torretas de cañones. Unas pocas tenían extrañas formas angulares que dolía mirar. Sus cascos parecían curvar la luz a su alrededor. «¿Cuántas naves?», susurró. 47, respondió Chen. «Este es el grupo de batalla 7, una escolta diplomática estándar». ¿Una escolta diplomática? 47 naves que probablemente podrían destruir todas las flotas de la galaxia. Y los humanos la llamaban una escolta estándar. «Señor», informó Kisnol, con la voz apenas controlada. «Estoy leyendo más de 3.000 sistemas de armas distintos. La potencia de fuego combinada de esa flota podría esterilizar un planeta». «En realidad», corrigió Chen, «podríamos esterilizar varios planetas, pero preferimos no hacerlo. La destrucción ambiental es un desperdicio». Una de las nuevas naves se estaba acercando. Era enorme, fácilmente el doble del tamaño del acorazado de Beltar. A medida que se aproximaba, secciones de su casco comenzaron a abrirse, revelando armas que hacían que la Consecuencias pareciera ligeramente armada. «Esa es la UES. El juicio», explicó Chen. «Nuestra nave insignia. Monta nuestra última generación de armas rompeplanetas». ¿Armas rompeplanetas? Diseñadas para destruir planetas desde la órbita. Las desarrollamos después de encontrar una especie que ocultaba sus instalaciones militares bajo tierra. En lugar de perder el tiempo con bombardeos orbitales, descubrimos que era más eficiente simplemente abrir el planeta y examinar el núcleo. Beltar no podía hablar. Los humanos tenían armas que podían destruir mundos enteros, no solo la vida en la superficie, sino el planeta físico real. Podían abrir un mundo como un huevo y examinar su contenido. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué construir armas tan terribles? Porque a veces los problemas terribles requieren soluciones terribles, respondió Chen. Hace 3 años, nos encontramos con una especie llamada los devoradores. Consumían toda la materia orgánica de los planetas que conquistaban.
No se podía razonar con ellos. No podían ser detenidos por armas convencionales. Así que, desarrollamos armas no convencionales. ¿Qué pasó con los devoradores? Están extintos, dijo Chen simplemente. Rompimos su mundo natal y destruimos toda su civilización en un solo día. Fue la única manera de evitar que consumieran más especies inocentes. La flota humana estaba ahora completamente desplegada a su alrededor. Los 12 acorazados de Beltar estaban completamente rodeados por naves que podían destruirlos con facilidad. Pero los humanos no hicieron movimientos amenazantes. Simplemente esperaron, con sus armas cargadas pero no apuntadas. Esta es una escolta muy grande para una misión diplomática, observó Beltar. Hemos aprendido que la diplomacia funciona mejor cuando está respaldada por una fuerza abrumadora, respondió Chen. La mayoría de las especies están más dispuestas a negociar cuando entienden las consecuencias de negarse. Consecuencias, como el nombre de la nave de Chen. Beltar comenzaba a entender el pensamiento humano. No amenazaban. No fanfarroneaban. Simplemente demostraban lo que sucedería si las negociaciones fracasaban. Su especie, dijo Beltar lentamente, aborda la diplomacia de una manera diferente a cualquier otra. Abordamos todo de manera diferente a cualquier otra especie, respondió Chen. Tenemos que hacerlo. Estamos rodeados de enemigos. Nos superan en número 1.000.000 a 1. La única razón por la que sobrevivimos es porque somos más peligrosos que cualquier otra cosa en la galaxia. ¿Más peligrosos que cualquier otra cosa en la galaxia? Beltar miró la flota humana que rodeaba sus naves. 47 navíos, cada uno una obra maestra de ingeniería destructiva. Naves que podían luchar durante semanas sin reabastecimiento. Armas que podían destruir planetas. Blindaje que podía absorber todo el poder de una estrella. Deberíamos comenzar la evaluación formal, dijo Chen. A menos que ya hayan visto suficiente. Beltar miró a su tripulación. Todos miraban las naves humanas con expresiones de miedo y asombro. Eran soldados veteranos que habían luchado en docenas de batallas, pero nunca habían visto algo así. Hemos visto suficiente, dijo Beltar en voz baja. Bien, respondió Chen. Entonces discutamos los términos para la membresía humana en el Consejo Galáctico. Términos, no solicitudes, no peticiones. Términos. Los humanos no estaban pidiendo unirse al Consejo. Le estaban diciendo a la galaxia cómo sería su membresía. Beltar se dio cuenta de que todo había cambiado. El equilibrio de poder en la galaxia se había alterado en un solo momento. La humanidad acababa de anunciar que ya no era la especie débil y primitiva que todos pensaban. Eran algo mucho más peligroso. La evaluación formal continuó durante 6 horas más. Durante ese tiempo, Beltar fue testigo de demostraciones de tecnología que desafiaban todo lo que creía saber sobre la guerra. La flota humana mostró capacidades que parecían violar las leyes básicas de la física. Nuestra siguiente prueba involucra sistemas defensivos, anunció Beltar, leyendo el protocolo de evaluación. Por favor, demuestren su capacidad para defenderse de múltiples ataques simultáneos. El almirante Chen asintió a su oficial de comunicaciones. En toda la flota humana, las naves comenzaron a moverse en formación, pero no era como ninguna formación que Beltar hubiera visto. En lugar de organizarse en líneas ordenadas o patrones geométricos, las naves humanas se dispersaron aparentemente al azar. Algunas se acercaron, otras se alejaron mucho. Unas pocas desaparecieron por completo, volviéndose invisibles para los sensores. ¿Qué formación es esta?, preguntó Beltar. La llamamos agrupación adaptativa, respondió Chen. Cada nave está posicionada para proporcionar la máxima cobertura defensiva mientras se minimiza la posibilidad de que una sola arma dañe a múltiples navíos. Beltar estudió la formación en su pantalla táctica. Parecía caótica, pero mientras observaba, comenzó a ver el patrón. Cada nave estaba posicionada para cubrir los puntos ciegos de sus vecinas. Los arcos de armas se superponían de formas complejas. Sin importar de qué dirección viniera un ataque, al menos 6 naves humanas podrían responder. Interesante, admitió. Pero, ¿cómo coordinan una formación tan compleja durante la batalla? No lo hacemos,
dijo Chen. Cada nave opera de forma independiente, siguiendo reglas básicas de enfrentamiento. No se requiere un comando central. ¿Ningún comando central? Beltar estaba sorprendido. Todas las armadas espaciales que conocía usaban una gestión de batalla centralizada. Las órdenes fluían desde la nave insignia a los navíos de escolta. Destruir la nave de mando generalmente significaba el fin de la coordinación de la flota. ¿Cómo pueden luchar eficazmente sin coordinación central? Nuestros comandantes están entrenados para pensar por sí mismos, explicó Chen. Cada capitán conoce los objetivos de la misión y es libre de perseguirlos como mejor le parezca. Esto hace que nuestras flotas sean muy difíciles de predecir o contrarrestar. Comenzó una demostración. Las naves humanas lanzaron miles de misiles de práctica unas contra otras. Los proyectiles no estaban armados, pero se movían a velocidades de combate y seguían patrones de ataque realistas. Beltar observó con asombro cómo los sistemas defensivos respondían. Las torretas de defensa de punto rastrearon y destruyeron los misiles entrantes con una precisión increíble. Algunas naves lanzaron contramisiles que interceptaron los ataques lejos de sus objetivos. Otras usaron armas de energía para detonar ojivas antes de que pudieran alcanzar su destino. Unas pocas naves desplegaron nubes de señuelos metálicos que confundieron los sistemas de guía e hicieron que los misiles fallaran por completo. ¿Tasa de éxito?, preguntó Chen a su oficial táctico. 96% de intercepción, señor. El 4% restante fue detenido por el blindaje. 96%. Los mejores sistemas de defensa de Beltar podían detener quizás el 60% de los misiles entrantes, y eso contra tipos de armas conocidas. Los sistemas humanos habían detenido casi todo lo que se les había lanzado. ¿Contra cuántos ataques pueden defenderse simultáneamente?, preguntó Beltar. Nunca hemos encontrado nuestro límite, respondió Chen. Nuestro récord es defendernos de más de 10.000 misiles entrantes en un solo enfrentamiento. 10.000 misiles. La flota entera de Beltar no podía llevar tantas armas. Los humanos se habían enfrentado a ataques que abrumarían cualquier sistema de defensa conocido y habían sobrevivido. La especie que los atacó con 10.000 misiles, dijo Beltar con cuidado. ¿Qué les pasó? Aprendieron a no atacar naves humanas, dijo Chen. Su tono sugería que la lección había sido costosa. La siguiente prueba involucró capacidades ofensivas. La flota humana seleccionó un gran asteroide como objetivo. Este tenía varios kilómetros de diámetro y estaba hecho de mineral metálico denso. Se necesitaría toda la flota de Beltar trabajando en conjunto para destruir un objeto tan masivo. Demuestren su capacidad para atacar un objetivo endurecido, solicitó Beltar. Por supuesto, respondió Chen. ¿Qué nivel de destrucción le gustaría ver? ¿Qué niveles están disponibles? Podemos inutilizar el objetivo, dañarlo gravemente, destruirlo por completo o vaporizarlo por completo. 4 niveles de destrucción. La mayoría de las armas solo tenían 2 configuraciones, encendido y apagado. Aparentemente, los humanos tenían un control preciso sobre cuánto daño infligían. Muéstrenos la destrucción completa, decidió Beltar. El almirante Chen habló por su comunicador. Todas las naves, apunten al asteroide. Bombardeo coordinado. Nivel de destrucción 3. La flota humana abrió fuego, pero no fue el bombardeo caótico que Beltar esperaba. En cambio, cada nave disparó en una secuencia cuidadosamente cronometrada. Proyectiles cinéticos golpearon primero el asteroide, agrietando su estructura. Haces de energía siguieron, calentando las grietas hasta que se ensancharon. Misiles impactaron después, sus explosiones clavando cuñas profundamente en las fracturas. El asteroide se mantuvo entero durante casi 30 segundos. Luego se deshizo de golpe, rompiéndose en miles de pedazos que se dispersaron en todas direcciones. Pero la flota humana no había terminado. Armas secundarias se activaron, rastreando y destruyendo los fragmentos más grandes. En cuestión de minutos, no quedó más que una nube de polvo y partículas metálicas. Coordinación impresionante, observó Beltar.
El ordenador de puntería de cada nave está vinculado a los demás, explicó Chen. Calculan la secuencia de disparo más eficiente automáticamente. No se requiere intervención humana. Gestión de batalla automatizada. Las naves humanas podían coordinar sus ataques sin ninguna orden de sus comandantes. Pensaban y luchaban como una sola entidad, manteniendo al mismo tiempo la independencia para adaptarse a situaciones cambiantes. Sus ordenadores son muy avanzados, dijo Beltar. Hemos estado desarrollando inteligencia artificial durante más de un siglo, respondió Chen. Nuestros ordenadores de batalla pueden procesar información y tomar decisiones más rápido que cualquier mente biológica. Inteligencia artificial. La mayoría de las especies evitaban esa tecnología, pensando que las máquinas pensantes eran peligrosas. Podían volverse contra sus creadores. Pero los humanos parecían haber dominado el arte de construir mentes artificiales leales. No les preocupa que sus máquinas puedan rebelarse. Nuestras IAS no son esclavas, dijo Chen. Son socias. Las tratamos con respeto y ellas sirven voluntariamente. Algunos de nuestros mejores comandantes de nave son inteligencias artificiales. Comandantes de nave IA. Beltar trató de imaginar un ordenador de batalla con la autoridad para tomar decisiones de mando. La idea era aterradora y fascinante al mismo tiempo. La evaluación pasó a la siguiente fase: movilidad y velocidad. Las naves humanas comenzaron a demostrar sus capacidades de movimiento, y una vez más, desafiaron la comprensión convencional. Nuestros motores de hiperespacio, comenzó Chen, operan con principios diferentes a los suyos. ¿Cómo es eso? La mayoría de las especies crean una burbuja de espacio plegado alrededor de sus naves. Viajan a través del hiperespacio como submarinos moviéndose bajo el agua. Nuestros motores funcionan de manera diferente. Una de las naves humanas se desvaneció. No lentamente, como en un salto hiperespacial normal. Simplemente desapareció instantáneamente, sin dejar firma de energía ni perturbación gravitacional. ¿A dónde fue?, exigió Beltar. A ninguna parte, respondió Chen. Sigue aquí. La nave reapareció de repente en una posición completamente diferente. Se había movido varios miles de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Microsaltos, explicó Chen. Nuestros motores pueden plegar el espacio en incrementos muy pequeños. Podemos aparentar teletransportarnos a través de cortas distancias sin entrar en el hiperespacio. Teletransportación. Las naves humanas podían desaparecer y reaparecer a voluntad. Ningún arma podría apuntarles eficazmente si podían desvanecerse entre un segundo y el siguiente. ¿Alcance?, preguntó Beltar débilmente. Dentro de un sistema estelar, ilimitado. Nuestros motores pueden realizar microsaltos continuamente sin ningún periodo de enfriamiento o acumulación de energía. Teletransportación de alcance ilimitado. Las naves humanas podían aparecer en cualquier lugar de un sistema estelar al instante. Podían atacar desde cualquier dirección, desaparecer antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarlos y reaparecer en otro lugar para atacar de nuevo. Esta tecnología, dijo Beltar, les da una enorme ventaja táctica. Sí, asintió Chen. También nos hace muy difíciles de bloquear o atrapar. Cualquier nave humana puede escapar de cualquier situación simplemente saltando. Más naves comenzaron a demostrar la tecnología de microsaltos. Parpadeaban dentro y fuera de la existencia como fantasmas. En un momento estaban en formación, al siguiente estaban dispersas por el campo de asteroides. Luego volvían a estar en formación como si nunca se hubieran movido. ¿Tiempo de entrenamiento?, preguntó Beltar. Nuestros pilotos comienzan a practicar microsaltos tan pronto como aprenden a volar, respondió Chen. Para cuando se gradúan en naves de combate, pueden realizar saltos tan naturalmente como girar o acelerar. Cada piloto humano estaba entrenado en combate de teletransportación. Beltar imaginó tratar de luchar contra un enemigo que podía aparecer y desaparecer a voluntad. Sería como luchar contra sombras. La prueba final fue quizás la más inquietante. La flota humana demostró sus capacidades de recopilación de inteligencia. En cuestión de minutos, habían escaneado cada nave de la flota de Beltar. Sabían el grosor del blindaje,
la carga de armas, el complemento de la tripulación y las reservas de energía de cada navío sapiriano. ¿Cómo?, preguntó Beltar. Escaneo pasivo, explicó Chen. Nuestros sensores pueden analizar los campos gravitacionales, las emisiones electromagnéticas y las distorsiones subespaciales creadas por sus naves. Podemos determinar la estructura interna sin enviar haces de escáner activos. Los habían escaneado sin saberlo. Los humanos tenían inteligencia completa sobre su flota mientras mantenían sus propias capacidades ocultas. Era como luchar a ciegas contra un enemigo que podía verlo todo. ¿Qué más pueden detectar sus sensores? Signos vitales, estados emocionales, patrones biométricos individuales. Podemos identificar a miembros específicos de la tripulación y rastrear sus movimientos por sus naves. Podían ver dentro de sus naves. Sabían cuántas personas había a bordo, dónde estaban ubicadas, incluso lo que sentían. La privacidad era imposible contra los sensores humanos. Su tecnología, dijo Beltar lentamente, está mucho más allá de cualquier cosa que imagináramos posible. Tuvimos buenos maestros, respondió Chen. Cada especie que intentó destruirnos nos enseñó algo nuevo. Aprendimos de sus armas, sus tácticas, sus errores. Cada victoria nos hizo más fuertes. Los humanos se habían vuelto poderosos absorbiendo el conocimiento de sus enemigos. Cada batalla había sido una experiencia de aprendizaje. Cada enemigo derrotado había contribuido al avance humano. Las especies que encontraron cuando llegaron por primera vez a las estrellas, dijo Beltar, dijo que 16 de ellas intentaron destruirlos. ¿Cómo eran? La expresión de Chen se oscureció. Depredadores. Todos ellos. Vieron a una especie joven con tecnología primitiva y pensaron que seríamos presa fácil. Se equivocaron. ¿Qué los hizo diferentes? Nos negamos a ser víctimas, dijo Chen simplemente. La mayoría de las especies jóvenes entran en pánico cuando se enfrentan a enemigos superiores. Intentan esconderse, rendirse o buscar protección de potencias más fuertes. Nosotros elegimos luchar contra probabilidades imposibles. Sí, estábamos superados en número, en armamento y en tecnología. Pero teníamos una ventaja que nuestros enemigos no esperaban. ¿Qué ventaja? Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Cualquier cosa. La forma en que Chen dijo esas palabras hizo que la sangre de Beltar se helara. Había algo oscuro en el tono del almirante, algo que hablaba de decisiones terribles tomadas en tiempos desesperados. La primera especie que nos atacó se llamaba la hegemonía, continuó Chen. Habían conquistado más de 100 mundos. Sus flotas eran vastas. Su tecnología era avanzada. Pensaron que la humanidad se rendiría después de la primera batalla. Pero no lo hicieron. No. Luchamos contra ellos en la Tierra, en el espacio, en cada mundo que intentaron tomar. Cuando las armas convencionales fallaron, desarrollamos otras nuevas. Cuando sus escudos detuvieron nuestros misiles, inventamos armas que ignoraban los escudos. Cuando su blindaje los protegió de nuestros cañones, creamos proyectiles que podían atravesar cualquier cosa. ¿Cuánto duró la guerra? 12 años. Al final, la hegemonía ya no existía. Habíamos destruido cada nave, conquistado cada mundo, eliminado cada rastro de su civilización. Extinción total. Los humanos no solo habían derrotado a sus enemigos, los habían borrado de la existencia. ¿Era necesario?, preguntó Beltar. No nos dieron otra opción, respondió Chen. La hegemonía no creía en la rendición. Habrían luchado hasta que cada humano estuviera muerto. Así que nos aseguramos de que cada miembro de la hegemonía muriera primero. El campo de asteroides a su alrededor de repente se sintió muy frío. Beltar estaba en presencia de una especie que había cometido genocidio para asegurar su propia supervivencia. Y a juzgar por el comportamiento tranquilo del almirante Chen, no sentían culpa por ello. Las otras 15 especies, dijo Beltar con cuidado, corrieron todas la misma suerte. Algunas aprendieron la sabiduría y sobrevivieron, respondió Chen. Otras no. ¿Cuántas especies había destruido la humanidad?
¿Cuántas civilizaciones habían sido aniquiladas porque subestimaron al pequeño planeta azul en el borde de la galaxia? No disfrutamos matando, dijo Chen, como si leyera los pensamientos de Beltar. Pero no permitiremos que nadie amenace la supervivencia humana. Esa es nuestra primera y más importante ley. La evaluación estaba completa. Beltar había visto suficiente para saber que la humanidad no se parecía a ninguna especie que la galaxia hubiera encontrado. No solo eran poderosos, eran absolutamente despiadados cuando se sentían amenazados, y tenían la tecnología para respaldar su determinación. Recomendaré la membresía plena e inmediata, anunció Beltar. Bien, respondió Chen. Esperamos con interés trabajar con el Consejo Galáctico. Pero mientras Beltar miraba la flota humana que rodeaba sus naves, se preguntó si el Consejo estaba listo para trabajar con la humanidad. No eran las criaturas primitivas que esperaban intimidar y absorber. Eran depredadores que se habían abierto paso hasta la cima de la cadena alimenticia galáctica, y ahora querían un asiento en la mesa con las otras especies alfa. La galaxia estaba a punto de cambiar de formas que nadie podía predecir. 3 días después de la evaluación, Beltar se encontró en las cámaras del Consejo en el mundo neutral de Nexus Prime. El gran salón estaba lleno de representantes de todas las especies principales de la galaxia. Sapirianos, alarianos, entidades cristalinas, seres de energía y docenas de otros. Todos habían venido a escuchar el informe sobre la humanidad. El ambiente era tenso. La noticia se había extendido rápidamente a través de los canales diplomáticos de que algo inusual había sucedido durante la evaluación humana. El informe preliminar de Beltar había sido clasificado en los niveles más altos. Solo los líderes del Consejo sabían lo que realmente había ocurrido en ese campo de asteroides. Capitán Beltar, anunció el portavoz del Consejo, una antigua entidad cristalina cuya voz sonaba como campanas de viento. Presente sus hallazgos sobre la solicitud de membresía de la humanidad. Beltar se puso de pie y activó la pantalla holográfica. Imágenes de la flota humana aparecieron en el centro de la cámara. Incluso como grabaciones estáticas, las naves parecían peligrosas y alienígenas. Honorable Consejo, comenzó Beltar, debo informar que nuestra inteligencia previa sobre las capacidades humanas era completamente inexacta. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. El representante alariano, el embajador Kate Barr, se inclinó hacia adelante en su silla flotante. Inexacta como, capitán. Los humanos no son una especie primitiva, dijo Beltar simplemente. Su tecnología supera la nuestra en todas las categorías medibles. La cámara estalló en un clamor. Los delegados hablaban en docenas de idiomas, sus dispositivos de traducción luchando por mantenerse al día. La idea de que una especie joven pudiera ser más avanzada que las antiguas civilizaciones del Consejo era casi impensable. Orden, ordenó el portavoz. Capitán, por favor, elabore. Beltar activó una grabación de la destrucción del asteroide. Los delegados reunidos observaron en silencio cómo las naves humanas desmantelaban sistemáticamente formaciones rocosas que deberían haber tardado horas en destruir. Sus armas operan con principios que no entendemos completamente, continuó Beltar. Pueden lanzar proyectiles cinéticos al 30% de la velocidad de la luz. Sus sistemas de misiles pueden atacar objetivos a distancias interestelares. Sus sistemas defensivos pueden interceptar más del 96% de los ataques entrantes. El embajador Katabar flotó más cerca de la pantalla. Estas especificaciones no pueden ser precisas. Ninguna especie puede lograr tal rendimiento. Verifiqué las mediciones personalmente, respondió Beltar. 3 veces. La grabación continuó, mostrando a las naves humanas realizando microsaltos. Varios delegados jadearon mientras los navíos desaparecían y reaparecían instantáneamente a través de vastas distancias. Teletransportación, susurró el representante etéreo, un ser de energía pura contenido dentro de una carcasa cristalina. Han dominado el plegado del espacio a nivel micro. Sus naves pueden aparecer en cualquier lugar dentro de un sistema estelar sin previo aviso, confirmó Beltar. Pueden atacar y desaparecer antes de que el fuego de respuesta sea posible.
La delegación altariana conferenciaba entre sí en rápidos tonos susurrantes. El embajador Keitbar finalmente habló. Capitán, ¿cuál es su evaluación de la fuerza militar humana? Beltar dudó. Este era el momento que había estado temiendo. En mi opinión profesional, un solo grupo de batalla humano podría derrotar a las flotas combinadas de 3 miembros cualesquiera del Consejo. La cámara cayó en un silencio absoluto. La declaración fue tan impactante que incluso los dispositivos de traducción parecieron detenerse. Eso es imposible, declaró el Egamar de la casta guerrera, un masivo ser reptiliano cuya especie había gobernado a través del poderío militar durante milenios. Ninguna flota única puede igualar el poder combinado de múltiples naciones estelares. Con el debido respeto, Egamar, respondió Beltar, la flota humana que encontré llevaba suficiente potencia de fuego para esterilizar múltiples planetas. Sus sistemas defensivos podrían resistir un bombardeo concentrado de docenas de acorazados, y su movilidad les permite elegir cuándo y dónde atacar. ¿Cuántas naves trajeron a esta evaluación?, preguntó el portavoz. 47, respondió Beltar. ¿Y esto representa qué porcentaje de su flota total? Beltar consultó sus notas. Lo describieron como una escolta diplomática estándar. El almirante Chen sugirió que tienen fuerzas mucho más grandes disponibles. Las implicaciones eran asombrosas. Si 47 naves constituían una escolta diplomática menor, ¿qué tan grande era la flota de batalla humana? ¿Cuántos de esos grupos poseían? ¿Qué quieren?, preguntó el representante etéreo. Membresía plena en el Consejo, informó Beltar. Reconocimiento inmediato como potencia militar de nivel 1, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. El Egamar se rió, un sonido como de piedras moliéndose. Exigen lo que a la mayoría de las especies les lleva siglos ganar. ¿Qué les hace pensar que merecen tal estatus? Beltar activó otra grabación. Esta mostraba el blindaje de la nave humana absorbiendo fuego de plasma que debería haberla vaporizado. Los delegados observaron en un silencio atónito. Se lo han ganado a través de la fuerza, dijo Beltar en voz baja. El embajador Keitbar estudiaba los datos tácticos que se desplazaban junto a la pantalla holográfica. Capitán, estas lecturas de energía sugieren que las naves humanas llevan más potencia de fuego que las plataformas de defensa orbital de nuestro planeta capital. Correcto, confirmó Beltar. Cada navío humano es, en efecto, una estación de batalla móvil. ¿Cómo es esto posible?, exigió el portavoz cristalino. Nuestras redes de inteligencia monitorean a todas las especies en desarrollo. Habríamos detectado una tecnología tan avanzada. Los humanos son excepcionalmente hábiles en la desinformación, explicó Beltar. Nos permitieron ver cohetes químicos primitivos y cascos de metal simples. Mientras tanto, estaban desarrollando armas que podían destruir nuestras mejores naves. El representante etéreo parpadeó con agitación. Esto sugiere un nivel de engaño que roza lo malicioso. No creo que sus intenciones sean maliciosas, dijo Beltar con cuidado. Pero ciertamente son cautelosos. El almirante Chen me informó que la humanidad ha sido atacada por 16 especies diferentes desde que alcanzaron el viaje más rápido que la luz. 16. La voz del portavoz resonó con incredulidad. ¿Qué pasó con estos atacantes? Algunos firmaron tratados de paz. Después de ser derrotados, dijo Beltar. Otros fueron completamente destruidos. La cámara estalló de nuevo. La idea de que una especie joven hubiera luchado y ganado contra 16 enemigos diferentes era casi incomprensible. ¿Destrucción completa?, preguntó el Egamar. ¿Se refiere a conquistados? No, respondió Beltar. Me refiero a extintos. Varias especies ya no existen porque subestimaron la resolución humana. El peso de esa declaración se posó sobre la cámara como un sudario. El genocidio no era desconocido en la historia galáctica, pero era raro. La mayoría de las especies preferían la conquista a la extinción. La destrucción completa de múltiples civilizaciones sugería un nivel de crueldad que era profundamente inquietante. ¿Le dijeron esto abiertamente?, preguntó el embajador Keitbar. El almirante Chen pareció verlo como una simple declaración de hechos, respondió Beltar.
Los humanos no parecen sentir culpa por defenderse, sin importar el costo para sus enemigos. El Egamar se reclinó en su masiva silla. Incluso él, un representante de una cultura guerrera, parecía afectado por las implicaciones. ¿Cuál es su recomendación, capitán?, preguntó el portavoz. Beltar había pasado 3 días sin dormir preparándose para este momento. Su recomendación daría forma al futuro de la civilización galáctica. Concédanles todo lo que piden, dijo con firmeza. De inmediato, sin condiciones ni demoras. Eso no tiene precedentes, protestó el portavoz. Tampoco los humanos, respondió Beltar. Honorable consejo. Tenemos 3 opciones. Podemos aceptarlos como iguales, rechazar su solicitud, o intentar retrasar e imponer condiciones. Explique las consecuencias de cada opción, ordenó el portavoz. Si los aceptamos como iguales, la humanidad se convierte en nuestra aliada. Respetarán la autoridad del Consejo y trabajarán dentro de nuestros sistemas establecidos. Este es claramente el mejor resultado. ¿Y si los rechazamos? La expresión de Beltar se volvió sombría. Entonces la humanidad procederá sin nosotros. Establecerán su propia esfera de influencia. Otras especies comenzarán a cuestionar la autoridad del Consejo cuando vean que un solo grupo de batalla humano puede superar a nuestras flotas combinadas. ¿Y si retrasamos o imponemos condiciones? Entonces los insultamos, dijo Beltar simplemente. El almirante Chen dejó muy claro que los humanos no responden bien a las amenazas percibidas o a la falta de respeto. El Egamar resopló. Sugiere que deberíamos temer a estos recién llegados. Sí, dijo Beltar sin dudarlo. Estoy sugiriendo exactamente eso. La respuesta brutalmente honesta envió otra ola de susurros a través de la cámara. Un oficial militar del Consejo acababa de recomendar el miedo como base para la política. Elabore, exigió el portavoz. Beltar activó una última grabación. Esta mostraba la demostración de la flota humana de armas rompeplanetas. Los delegados observaron con horror cómo los cálculos teóricos mostraban lo que esas armas podían hacer a los mundos habitados. Los humanos poseen la capacidad de destruir planetas, anunció Beltar. No solo la vida en la superficie, sino el mundo físico real. Desarrollaron estas armas para lidiar con una especie llamada los devoradores. ¿Qué pasó con los devoradores?, preguntó el representante etéreo, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Están extintos, confirmó Beltar. La humanidad destruyó su mundo natal y cada colonia que poseían en un solo día. La cámara estaba en absoluto silencio. El concepto de armas aniquiladoras de planetas era teórico para la mayoría de las especies. Los requisitos de energía eran enormes. Los desafíos técnicos parecían insuperables. Sin embargo, los humanos no solo habían construido tales armas, sino que las habían usado. ¿Cuántos mundos pueden destruir?, preguntó el embajador Keitbar en voz baja. No lo sé, admitió Beltar. Pero el almirante Chen habló de estas armas como si fueran equipo estándar. El Egamar se levantó lentamente, su masivo cuerpo elevándose sobre los otros delegados. Capitán, en su opinión profesional, ¿podrían las fuerzas humanas amenazar los mundos del Consejo? Beltar se encontró con la mirada del guerrero con firmeza. Egamar, en mi opinión profesional, las fuerzas humanas podrían amenazar todos los mundos del Consejo simultáneamente. La declaración golpeó la cámara como un golpe físico. La idea de que una sola especie pudiera desafiar a toda la civilización galáctica estaba más allá de la capacidad de comprensión de la mayoría de los delegados. Tienen 47 naves, señaló el Egamar. Que yo vi, corrigió Beltar. El almirante Chen sugirió que era una fuerza menor. También mencionó que cada piloto humano está entrenado en operaciones de combate. Cada nave humana está diseñada para la guerra. Toda su civilización parece estar organizada en torno al principio de la supremacía militar. El embajador Keitbar revisaba datos tácticos en su pantalla personal. Capitán, si sus mediciones son precisas, una sola nave humana podría destruir un acorazado del Consejo. Fácilmente, confirmó Beltar. Y tienen miles de tales naves. Desconocido, pero probable.
Las implicaciones eran asombrosas. Si la humanidad poseía incluso unos pocos cientos de naves como las consecuencias, podrían desafiar a cualquier potencia en la galaxia. Si tuvieran miles, podrían dominar a todos. ¿Qué cree que los motiva?, preguntó el portavoz. La supervivencia, respondió Beltar sin dudarlo. Todo en el comportamiento humano sugiere una especie que ha sido moldeada por la guerra constante. Piensan como soldados porque han tenido que ser soldados. Y ahora quieren ser diplomáticos. Quieren que los dejen en paz, corrigió Beltar. Pero han aprendido que la única manera de asegurar la paz es ser tan peligrosos que nadie se atreva a molestarlos. El representante etéreo parpadeó pensativamente. Una especie que logra la paz a través de una potencia de fuego superior. Es pragmático. Es efectivo, admitió el Egamar a regañadientes. Nadie ataca a un enemigo que no puede derrotar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó el embajador Keitbar. Ahora votamos, anunció el portavoz. Todos a favor de otorgar a la humanidad la membresía plena en el Consejo con todos los privilegios solicitados. Beltar observó cómo manos, tentáculos, apéndices y firmas de energía se levantaban por toda la Cámara. El voto no fue unánime, pero fue decisivo. La moción es aprobada, anunció el portavoz. A la humanidad se le otorgará la membresía plena en el Consejo Galáctico con efecto inmediato. Mientras los delegados comenzaban a salir de la Cámara, el embajador Keitbar se acercó a Beltar. Capitán, ¿cree que tomamos la decisión correcta? Beltar miró la pantalla holográfica, que todavía mostraba imágenes de las naves humanas. Creo que tomamos la única decisión que asegura nuestra existencia continua. ¿De verdad cree que nos habrían atacado? No, dijo Beltar. Creo que nos habrían ignorado, y eso habría sido peor. El embajador Keitbar parecía confundido. ¿Cómo es eso? Porque entonces otras especies verían que la membresía en el Consejo no significa nada, que nuestra protección no vale nada, que el poder real reside en la humanidad. Y ahora. Ahora la humanidad es parte del Consejo. Su fuerza se convierte en nuestra fuerza. Sus enemigos se convierten en nuestros enemigos. Y su protección se extiende a todos los mundos miembros. Beltar recogió sus informes y se preparó para irse. Tenía un mensaje más que enviar antes de que sus deberes estuvieran completos. Capitán, llamó el embajador Keitbar. ¿Qué le dirá al almirante Chen? Beltar sonrió sombríamente. Le diré que la galaxia se siente honrada de dar la bienvenida a la humanidad como un socio igualitario en el Consejo Galáctico. ¿Y qué estará pensando realmente? Estaré pensando que la galaxia acaba de convertirse en un lugar mucho más seguro para cualquiera lo suficientemente sabio como para ser amigo de la humanidad. 6 meses después de que la humanidad se uniera al Consejo Galáctico, el capitán Beltar recibió una asignación inesperada. Debía servir como oficial de enlace a bordo de una nave humana. El Consejo quería que alguien con experiencia directa en las capacidades humanas observara sus operaciones e informara. La nave era la U.S. Retribución, nave hermana de las consecuencias. Beltar se encontró de pie en el muelle de la estación Nexus Prime, observando cómo se acercaba la masiva nave de guerra humana. Incluso sabiendo qué esperar, la vista era impresionante. La Retribución era 1 kilómetro de metal oscuro erizado de armas, su casco marcado por batallas libradas en sistemas distantes. Mientras las esclusas de aire se conectaban, Beltar se preguntó qué aprendería durante su periodo de servicio. Los últimos 6 meses habían sido tranquilos. La humanidad había ocupado su asiento en el Consejo y participado en discusiones diplomáticas como cualquier otro miembro. Pero Beltar sospechaba que había mucho más que aprender sobre sus nuevos aliados. La esclusa de aire se abrió y el almirante Chen entró. Se veía exactamente igual que durante la evaluación, tranquilo y profesional. Capitán Beltar, dijo Chen, extendiendo la mano en el gesto humano de saludo. Bienvenido a bordo de la Retribución. Gracias por recibirme, almirante. Estoy deseando aprender más sobre las operaciones humanas. Creo que le resultará educativo, respondió Chen. Hemos recibido órdenes de investigar una perturbación en el borde exterior.
Varios mundos del Consejo han quedado en silencio. Mientras caminaban por los pasillos de la nave, a Beltar le sorprendieron las diferencias con los navíos sapirianos. Las paredes eran gruesas y fuertemente blindadas. Mamparos de emergencia podían sellar secciones al instante. Todo estaba construido para la supervivencia en condiciones extremas. Sus naves son muy robustas, observó Beltar. Aprendimos temprano que el espacio es peligroso, respondió Chen. Es mejor construir algo que pueda sobrevivir que algo que se vea bonito. Llegaron al puente y Beltar tuvo su primer vistazo a los procedimientos de mando humanos. La tripulación trabajaba con una eficiencia silenciosa. Sus acciones eran coordinadas pero no rígidas. Los oficiales tomaban decisiones sin la aprobación constante de una autoridad superior. Su estructura de mando es menos formal que la nuestra, señaló Beltar. Entrenamos a nuestra gente para que piense por sí misma, explicó Chen. En combate, no hay tiempo para pedir permiso para cada acción. Una oficial de comunicaciones se giró desde su puesto. Almirante, estamos recibiendo un mensaje prioritario del Consejo. Páselo. La pantalla de visualización principal se activó, mostrando los familiares rasgos cristalinos del portavoz del Consejo. Pero había algo mal con la imagen. Parpadeaba y se distorsionaba, rompiéndose con estática. Naves humanas. La voz del portavoz era apenas audible a través de la interferencia. Mundos del Consejo bajo ataque. Agresores desconocidos, solicitamos asistencia inmediata. La transmisión se cortó. Chen estudió la estática en la pantalla con la expresión de alguien que había visto tales cosas antes. ¿Cuándo llegó ese mensaje?, preguntó. Hace 6 horas, señor, respondió la oficial de comunicaciones. Hemos estado tratando de restablecer el contacto, pero todas las frecuencias del Consejo están siendo interferidas. Chen se volvió hacia su oficial táctico. ¿Alguna otra nave humana en la zona? Negativo, señor. Somos el único navío humano en un radio de 12 parsecs. ¿Y las fuerzas del Consejo? La 10ª flota sapiriana está a aproximadamente 4 días de distancia. La Fuerza de Defensa Alariana está a 6 días. Chen guardó silencio por un momento, procesando la información. Beltar podía verlo calculando distancias, tiempos de respuesta y posibilidades tácticas. Fije rumbo a Nexus Prime, ordenó Chen. Velocidad máxima. La nave comenzó a acelerar y Beltar sintió que la gravedad artificial se ajustaba para compensar. A través de la pantalla, las estrellas comenzaron a desplazarse a medida que la retribución ganaba velocidad. Almirante, dijo Beltar con cuidado, ¿no deberíamos esperar refuerzos? Una nave contra un enemigo desconocido parece imprudente. Chen sonrió con esa sonrisa fría que Beltar recordaba de su primer encuentro. Capitán, está a punto de aprender algo importante sobre la doctrina militar humana. ¿Qué es? No esperamos permiso para hacer lo correcto. El viaje a Nexus Prime duró 18 horas a velocidad máxima. Durante ese tiempo, Beltar observó los preparativos humanos para la batalla. No se parecía a nada que hubiera visto antes. La tripulación no parecía nerviosa ni emocionada. Realizaban sus tareas con la tranquila profesionalidad de personas que habían hecho esto muchas veces. Las armas se revisaban una y otra vez. Los sistemas de blindaje se probaban. Los planes de batalla se revisaban y actualizaban. ¿Cuántas veces ha visto combate esta tripulación?, preguntó Beltar. Todos ellos. Chen consideró la pregunta. Toda nave humana rota por zonas de patrulla activas. Nuestra gente gana experiencia luchando contra piratas, incursores y diversas especies hostiles. Estimo que el miembro promedio de la tripulación ha participado en al menos 50 enfrentamientos de combate. 50 batallas. Beltar había luchado en quizás una docena de acciones durante toda su carrera. Pero cada humano en esta nave era un veterano de más conflictos de los que la mayoría de los oficiales del Consejo verían en toda una vida. ¿Alguna vez tienen problemas con la moral de la tripulación, el estrés de combate? Nuestra gente se ofrece voluntaria para el servicio militar, explicó Chen. Saben a lo que se apuntan, y nosotros los cuidamos. Buena comida,
camarotes cómodos, excelente atención médica. Un soldado bien tratado lucha mejor. Salieron del hiperespacio en el borde del sistema Nexus Prime. Inmediatamente, las pantallas tácticas comenzaron a mostrar contactos. Docenas de naves llenaban la pantalla, pero no eran navíos del Consejo. Tipos de nave desconocidos, informó el oficial táctico. La configuración sugiere una base tecnológica cristalina, posiblemente formas de vida basadas en silicio. ¿Alguna respuesta a nuestras llamadas? Negativo, señor. Parece que están interfiriendo todas las frecuencias. Beltar estudió la formación enemiga. Las naves eran extrañas cosas angulares que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Se movían en enjambres, cientos de naves más pequeñas rodeando naves de mando más grandes. Almirante, dijo Beltar, hay más de 300 naves enemigas. Quizás deberíamos retirarnos y esperar a la flota. Capitán, respondió Chen con calma. Por favor, observe con atención. Está a punto de ver por qué la humanidad ha sobrevivido cuando tantas otras especies no lo han hecho. Chen activó el sistema de comunicación interna de la nave. A todo el personal. Habla el almirante. Nos hemos encontrado con fuerzas hostiles atacando mundos del Consejo. Como único navío humano al alcance, nos corresponde a nosotros responder. Sé que algunos de ustedes están pensando que nos superan en número. Tienen razón, pero recuerden lo que aprendimos en el entrenamiento. No es el tamaño de la flota lo que importa, es la voluntad de luchar. La tripulación respondió con un vitoreo que resonó por los pasillos. Beltar estaba asombrado. Estos humanos estaban realmente ansiosos por luchar contra probabilidades imposibles. Inicien la aproximación, ordenó Chen. La retribución aceleró hacia la flota enemiga. A medida que se acercaban, Beltar pudo ver las naves alienígenas con más claridad. Eran hermosas a su manera, como esculturas vivientes de cristal y metal. Pero también eran claramente hostiles. Armas de energía rastreaban la nave humana que se aproximaba. Nos están apuntando, informó el oficial táctico. Era de esperar, respondió Chen. Inicien maniobras evasivas. Lancen drones de reconocimiento. La nave comenzó a serpentear por el espacio, siguiendo una trayectoria impredecible que dificultaba el apuntar. Mientras tanto, pequeños drones se lanzaron desde bahías ocultas y se dispersaron por toda la formación enemiga. ¿Qué están haciendo los drones?, preguntó Beltar. Aprendiendo, dijo Chen. Cada especie tiene patrones, formaciones preferidas, tácticas estándar, firmas de armas. Nuestros ordenadores están analizando su comportamiento. En la pantalla táctica, los drones enviaban flujos de datos. Las naves enemigas se movían en coordinación, como una bandada de pájaros o un banco de peces. Pero había patrones en su movimiento, algoritmos que podían predecirse y explotarse. Análisis completo, anunció el oficial táctico. Inteligencia colectiva. Las naves individuales tienen una autonomía mínima. Destruir las naves de mando debería interrumpir la coordinación. ¿Objetivos prioritarios?, preguntó Chen. 17 naves mostrando firmas de comunicación mejoradas, probablemente comandantes de flota. Chen asintió. Fuego a discreción. Atacad los objetivos prioritarios. La retribución abrió fuego. Pero este no fue el bombardeo cuidadoso y medido que Beltar había visto durante la evaluación. Esto era guerra en su forma más violenta y eficiente. Proyectiles cinéticos atravesaron los escudos enemigos como si fueran de papel. Misiles surcaron el espacio, sus ojivas inteligentes ajustando el rumbo para compensar las maniobras evasivas. Haces de energía cortaron los cascos de cristal causando fallas estructurales catastróficas. Primer objetivo destruido, informó el oficial de armas. Una de las naves de mando enemigas explotó en un destello brillante. Inmediatamente, las naves más pequeñas a su alrededor comenzaron a moverse erráticamente, su coordinación interrumpida. Segundo objetivo atacado. Otra explosión. Más naves enemigas comenzaron a derivar sin rumbo mientras su red de mando colapsaba. Pero la flota alienígena no estaba indefensa.
Cientos de naves se volvieron hacia la retribución, sus armas cargándose para un asalto concentrado. Fuego entrante, advirtió el oficial táctico. Prepárense para el impacto, ordenó Chen. Haces de energía golpearon el blindaje de la nave humana. El casco brilló al rojo blanco mientras absorbía cantidades increíbles de energía, pero el blindaje aguantó, dispersando el calor a través de sistemas de enfriamiento integrados. Informe de daños. Daño mínimo en el casco exterior. Todos los sistemas operativos. El enemigo había lanzado todo lo que tenía contra la retribución. Debería haber sido suficiente para destruir cualquier nave, pero el navío humano absorbió el ataque y siguió luchando. Su turno, dijo Chen. Los cañones principales de la retribución giraron hacia la formación enemiga más grande. Beltar observó con fascinación cómo los ordenadores de puntería calculaban soluciones de disparo para docenas de objetivos simultáneamente. Fuego. El espacio alrededor de la nave humana estalló con fuego de armas. Cada cañón, cada tubo de misiles, cada proyector de energía disparó a la vez. La formación enemiga desapareció en una tormenta de explosiones y escombros. 17 objetivos destruidos, informó el oficial de armas. Las naves enemigas restantes se están retirando. En menos de 10 minutos, una sola nave humana había dispersado una flota enemiga que la superaba en número 300-1. Beltar se quedó mirando la pantalla táctica, tratando de procesar lo que había presenciado. ¿Cómo?, preguntó. Tecnología superior, mejor entrenamiento y la voluntad de luchar, respondió Chen. Además, elegimos nuestras batallas con cuidado. No intentamos destruir cada nave enemiga. Identificamos su debilidad y la explotamos. Las naves de mando. Exactamente. La mayoría de las especies que usan inteligencia colectiva tienen la misma vulnerabilidad. Corta la cabeza y el cuerpo muere. La flota enemiga se retiraba hacia el borde del sistema. Quedaban algunas naves dispersas, pero no representaban una amenaza. La batalla había terminado. Almirante, llamó la oficial de comunicaciones. Estoy recibiendo transmisiones de Nexus Prime. El control de la estación está de nuevo en línea. Páselas. La pantalla mostró a un comandante de estación aliviado. Nave humana. Aquí control de Nexus Prime. Gracias por su ayuda. Pensamos que íbamos a ser destruidos. ¿Qué pasó?, preguntó Chen. Salieron de la nada. Cientos de naves interfiriendo todas las comunicaciones. Exigieron nuestra rendición. Cuando nos negamos, comenzaron a atacar áreas civiles. Bajas mínimas gracias a ustedes. Su ataque interrumpió su coordinación antes de que pudieran hacer un daño grave. Chen asintió. Permaneceremos en el sistema hasta que lleguen los refuerzos del Consejo. Cuando la conexión se cerró, Beltar se encontró mirando al almirante Chen con una nueva comprensión. Ha salvado miles de vidas hoy, dijo. Hicimos nuestro trabajo, respondió Chen simplemente. Pero, ¿por qué? Este no es un mundo humano. Esta no es su gente. Chen lo miró con una expresión que era a la vez sorprendida y decepcionada. Capitán, son mundos del Consejo. Eso los convierte en nuestra responsabilidad. Pero el riesgo era aceptable. Para eso están las fuerzas militares, para tomar riesgos para que otros no tengan que hacerlo. Durante los días siguientes, mientras llegaban los refuerzos del Consejo y la situación se estabilizaba, Beltar aprendió más sobre la filosofía militar humana. No luchaban por la conquista o la gloria. Luchaban para proteger, y estaban dispuestos a luchar contra cualquiera, en cualquier lugar, contra cualquier probabilidad, si eso significaba salvar vidas inocentes. Su especie, le dijo Beltar a Chen el último día de su asignación, es diferente a cualquier otra. ¿Cómo es eso? La mayoría de las especies luchan por sí mismas, por su territorio, sus recursos, su gente. Ustedes luchan por principios. Chen consideró esto. Aprendimos hace mucho tiempo que si no defiendes algo, caerás por cualquier cosa. El Consejo representa la mejor esperanza de paz en la galaxia. Lo defenderemos incluso contra probabilidades imposibles. Especialmente contra probabilidades imposibles,
añadió Beltar. Ahí es cuando más importa. Mientras Beltar se preparaba para regresar a su propia nave, reflexionó sobre lo que había aprendido. La humanidad no se había unido al Consejo para obtener protección o recursos. Se habían unido para proporcionar protección a otros. Se veían a sí mismos como guardianes de la civilización galáctica. El pensamiento era a la vez reconfortante y aterrador. Reconfortante porque significaba que el Consejo había ganado poderosos aliados que lucharían hasta la muerte para defenderlo. Aterrador porque significaba que la humanidad nunca se echaría atrás en una pelea, sin importar cuán peligrosa fuera. Almirante, dijo Beltar mientras se preparaba para partir, ¿qué pasará cuando la humanidad se encuentre con un enemigo que no pueda derrotar? Chen sonrió esa sonrisa fría por última vez. Capitán, aún no hemos encontrado a ese enemigo. Pero si lo hacemos, le prometo esto, haremos que se ganen su victoria. Mientras la lanzadera de Beltar partía de la retribución, miró hacia atrás a la nave de guerra humana. Estaba marcada por la reciente batalla, pero seguía siendo letal, seguía lista para luchar. Como la especie que la construyó, la nave irradiaba una confianza tranquila y un propósito letal. La galaxia había ganado más que un nuevo miembro del Consejo cuando la humanidad se unió. Había ganado un guardián que nunca dormiría, nunca se rendiría y nunca permitiría que el mal triunfara sin oposición. Y por primera vez desde que comenzó la evaluación, Beltar se sintió verdaderamente a salvo. No porque su propia flota fuera fuerte, sino porque en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas estaban de patrulla, listas para responder a cualquier llamada de ayuda. La era de la protección humana había comenzado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.